comenzamos. Bien, bueno, mis hermanos queridos, damos la bienvenida también a aquellos que nos van a ver a través de la plataforma de Facebook, ya sea en forma diferido, también a todos los que están presentes acá en TikTok y a aquellos hermanos también que de alguna forma se van a empezar a unir más tarde, ¿no? Mis hermanos queridos, recordemos un poquito, estamos estudiando lo que es la neumatología, ¿no? Es la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Una doctrina que es fundamental, una doctrina que por supuesto es totalmente innegociable. Recuerden ustedes eso, es innegociable. Eso quiere decir que acá no existe siquiera la posibilidad de decir, bueno, está bien, aquellos creen de esta manera en cuanto al Espíritu Santo y nosotros creemos de otra manera en cuanto al Espíritu Santo, pero no importa, todos creemos en Dios. No, no podemos nosotros llegar a ese convenio, aunque sea por amistad o por no parecer unos chocantes, ¿no? Porque como también ya hemos venido estudiando en cuanto al Espíritu Santo, bien, mi hermano Maldonado, no hay problema, muchas gracias, ahí haga tap tap, el trabajito, tap tap, haga mucha tap tap, este, no podemos negociar, hermano, ya que al querer, supongamos, sincretizar o abrazar o ser ecuménicos con otros amigos de otras denominaciones religiosas, decir, por ejemplo, bueno, está bien el Espíritu Santo, es simplemente una fuerza activa o es algo impersonal, entonces ustedes crean así, nosotros creemos de esta manera. Lo que pasa es que si nosotros aceptamos ese tipo de enseñanza, prácticamente estamos desarmando, desarticulando lo que es la doctrina de la Trinidad, al Dios trino que tenemos nosotros. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que Dios es trino, que tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y que los tres son uno. Por ahora nos vamos a quedar con esa enseñanza. Dios mediante y más adelante, para que no se nos explote la cabeza, vamos a estudiar justamente la doctrina de la Trinidad. Por ahora creamos en eso, yo creo que en eso nos tiene que bastar por ahora. Pero cuando decimos nosotros que el Espíritu Santo no es una persona, que es cualquier otra cosa, menos una persona, entonces cometemos error. Es ahí donde, hermanos queridos, no podemos aceptar justamente ese tipo de enseñanza, ¿no? También, por ejemplo, haciendo un breve repaso, recuerde usted que estamos viendo nosotros cómo demostrar con las escrituras, con algunos textos bíblicos, de que, por ejemplo, el Espíritu Santo es persona. Eso ya hemos estudiado, ¿sí? Eso ya lo tenemos anotado. Y estábamos viendo últimamente cómo podemos ver nosotros que el Espíritu Santo es Dios también. ¿Mm? No es como algunos dicen, por ejemplo, que tenemos tres dioses, que somos triteístas. No, 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 eso es una herejía, eso es mentira. ¿Entendés? Nosotros no somos triteístas ni tenemos tres dioses. Bien, habíamos escrito nosotros, para hacer un breve repaso, la deidad del Espíritu Santo. Y decíamos nosotros que Él es una persona divina. Y esto por supuesto que es, como dije, totalmente innegociable, ¿no? Él es una persona divina, Él es Dios, es coigual, coeterno, coexistente con el Padre y el Hijo. ¿Qué más dijimos nosotros? También es designado como la tercera persona de la Trinidad. Todo esto justamente es lo que estamos viendo nosotros y lo vamos a demostrar, como ya lo hemos hecho, con textos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, habíamos anotado también ahí cómo ser divino. El Espíritu Santo es igual con el Padre y el Hijo, pero en posición Él está subordinado al Padre y le da precedencia al Hijo. Y cuando hablamos nosotros de que está subordinado, no estamos diciendo que el Espíritu Santo es en menor valor que el Padre y que el Hijo. No, no, no. Como hemos dicho hace un momento, son coeternos, son coexistentes. Los tres son iguales. En valor son exactamente igual. No es que
Bueno, porque ahora el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, entonces es menor. No, eso no es así, porque justamente es ahí donde quieren agarrarse eh, algunos que no comprenden esta doctrina para atacar la deidad o la divinidad del Espíritu Santo. ¿Mm? No, tiene el mismo valor, pero estamos hablando nosotros de roles, estamos hablando nosotros de ministerios, en eso estamos hablando. El Padre tiene su rol, su ministerio, el Espíritu Santo, perdón, el Hijo lo mismo y el Espíritu Santo exactamente lo mismo. Y los tres, incluso los tres vamos a ver siempre en la Biblia, que muchas veces están incluso interactuando, ambos están interactuando entre ellos. Entonces, no existe tal cosa como que el Espíritu Santo es inferior a Dios y al Hijo. No, eso no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Bien, ¿qué más decíamos nosotros? Él es llamado Dios. Esto habíamos escrito acá también. Él es llamado Dios. Y claro, cuando dicen en las organizaciones religiosas que el Espíritu Santo no es Dios, no es Dios, eh, están quitando o están, como quien diría, haciendo una herejía, una blasfemia, incluso contra toda esta enseñanza, ¿no? Pero hay textos bíblicos, hermanos queridos, que son claros. Y yo acá menciono dos, pero en la Biblia están llenos para poder demostrar que el Espíritu Santo sí es Dios. Así como hemos demostrado que el Espíritu Santo posee atributos de persona, de personalidad, ¿no? Hemos demostrado con los textos bíblicos. Bueno, ahora vamos a ver que realmente el Espíritu Santo es llamado Dios en la Biblia. El que tenga Biblia, que me ayude por favor, que busque un poquito ahí. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y otro, por favor, que me busque 1 Corintios 3, 16. Uno que me busque Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Cuando lo tenga, que lo lea nomás mi hermano querido. Abra su micrófono y lea. Y el otro, que me busque 1 Corintios 3, 16. Alguien tiene Hechos 5, 3 y 4. Amén. Amén, mi Dice, hermano. y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que pitieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la verdad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hmm. Muchas gracias, mi hermana querida. Qué clara que es la escritura, ¿no? ¿Será que tengo que tener máster en teología en algún colegio de alta gama? ¿Eh? ¿Será que tengo que tener sí o sí muchos años de estudio para entender estos textos bíblicos? No, mi hermano. Hay que tener, primeramente, por supuesto, el Espíritu Santo y, lógicamente, buena lectura, buena comprensión de lectura, ¿no? Voy a hacer de nuevo la lectura que dijo la hermanita y presten atención porque voy a hacer énfasis en algunas palabras y usted lo va a entender perfectamente bien. ¿Mm? Dice así, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Ustedes observen, ahí nomás tenemos también para comprobar que el Espíritu Santo es una persona. Porque si fuese una fuerza activa o algo que sea totalmente impersonal, no se le puede mentir. ¿A quién se le miente? A una persona. ¿Entienden? Y recordemos, cuando hemos dicho persona, no quiere decir que sea un ser humano, sino que posee atributos de personalidad. ¿Sí? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajera del precio de la heredad? Versículo 4, presta atención, subraya, hermano, esto, o anotar una libreta, algo, porque esto le va a servir cuando alguien venga y le diga, no, el Espíritu Santo no es Dios. Y usted con mucho amor, con mucha paciencia, va a decir, no, la Biblia sí dice que es Dios. No, no dice, sí dice, ¿dónde? Dice acá. Y se lo lleva a la Biblia, porque la palabra de Dios no es mi palabra la que va a decir esto, es la palabra escrita de Dios. Reteniéndola, no quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. Presta atención. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino ¿a quién mintió? A Dios, a Dios. Ahí está clarísimo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Mm? Y alguien me encontró, por favor, 1 Corintios 3:16, el que lo tenga, que abra su micrófono y me lo lea, por favor. 1 Corintios 3:16. Nadie lo encontró. Hermanos queridos. Yo lo tengo. Aquí estoy. Dale, Estaba esperando darle oportunidad a otra. Bueno, dice así, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios es cual soy, vosotros santo es. Ah, no, era el 16 nada Está más, bien, ¿verdad? ¿no? Está bien, perfecto. Ok, creo que está claro, ¿no? Lo que dice ahí, ¿no? No sabéis que soy templo de Dios. ¿Quién mora acá? El Espíritu Santo. ¿De quién es este templo? Del Espíritu Santo. ¿Y está hablando de quién? De que el Espíritu Santo es Dios. Así de sencillo, hermanos queridos. Sencillamente, y tenemos dos textos bíblicos acá, ¿eh? Como dije, la Biblia está lleno de estos versículos que enseñan que el Espíritu Santo es Dios. Y algo que es muy extraño, ¿no? O sea, vamos a decir algo así como que es incomprensible. ¿Cómo puede ser que estas personas no puedan comprender que el Espíritu Santo es Dios? Y a pesar que uno le muestra, ¿no? Y le lleva con la Biblia a que vea realmente cómo dice la Biblia textualmente, prácticamente, que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, hay un sesgo espiritual, lamentablemente, puesto en personas que no quieren aceptar la doctrina de este sentido, ¿no? ¿Qué habíamos dicho también? Bueno, habíamos escrito que posee atributos divinos. Y cuando leíamos nosotros que posee atributos divinos, con esto también podemos demostrar, lógicamente, de que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y vimos nosotros, por ejemplo, estos atributos divinos que solamente Dios posee y que son reflejados en este caso en el Espíritu Santo, como lo que era la omnipotencia. También tenemos la omnisciencia, la omnipresencia, la omnibenevolencia, la sempiternidad, ahí está. Y hay otras más, pero por ahí, como para que tengamos idea nosotros con esto nada más, de que usted leyendo estos textos bíblicos se da cuenta que el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Y si posee atributos divinos, eso quiere decir que es Dios. Por ejemplo, habíamos anotado que la omnipotencia es el poder absoluto. Es un poder absoluto. Podemos hablar también acá de una soberanía absoluta, que lo vamos a ver hoy, si Dios permite, como el Espíritu Santo también aplica justamente la soberanía absoluta. Y eso habla de que el Espíritu Santo es Dios. Poder absoluto, Él es el todopoderoso, por eso es omnipotente, y no está sujeto a limitaciones físicas o materiales, incluso dentro de los planos terrenal, ¿no? Él no está sujeto a eso. Él tiene un control universal. A ver, que alguien me busque, por ejemplo, Hechos capítulo 1:8 para leerlo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes también de Génesis 1:2? Bueno, ahí estuvo, ¿no? El Espíritu Santo también participando, por supuesto, y demostrando ese poder absoluto, ¿no? La omnipotencia. ¿Alguien encontró, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 8? Amén. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén, amén. También habíamos visto nosotros lo que es la omnisciencia, ¿no? Y ahí, por supuesto, vemos nosotros claramente demostrado el atributo divino
que tiene el Espíritu Santo, ¿no? La omnisciencia es saberlo todo, saberlo todo. Y solamente Dios puede saber todo, todo, pasado, presente, futuro, todo puede saber Dios. Y si el Espíritu Santo posee justamente este atributo, es porque Él posee la omnisciencia, ¿no? Saberlo todo, pasado, presente y futuro. ¿Alguien por favor me puede buscar 1 Corintios capítulo 2 y el versículo versículos 10 y 11? A ver, 1 Corintios, así dije, ¿no? Sí, capítulo 2, versículos 10 y 11. Si alguien lo tiene, que abra su micrófono. Bienvenido mi hermano Wilber. Ya le abro, ya damos participación al hermanito, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11. Adelante, mi hermana. Pero Dios nos la reveló a nosotros. No, dale, hermana, dale. Ay, dele usted, hermano. No, una vez cada uno. Qué lindo cuando se pega tu hermano así. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Ah, no, ya va. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, Me amén. disculpa que este tipo sea. No, tranquila, mi hermana, no se preocupe usted. Bueno, acá vemos nosotros que el Espíritu Santo posee también ese atributo divino como la omnisciencia. ¿Por qué? Porque claramente dice el texto bíblico, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Lógicamente que acá está hablando del espíritu del hombre, ¿no? Ese espíritu que tenemos todos los seres humanos, ¿eh? Y usted fíjese qué interesante, y aquí es justamente donde usted puede saber si tiene el Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado nosotros la personalidad? Bueno, acá por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la salvación, nacemos de nuevo, somos regenerados y sucede toda esa obra salvífica, algo sucede en la vida del ser humano. Bueno, como hemos leído hace un momento, esto pasa a ser el templo del Espíritu Santo. Él viene a morar acá. Y ahí, por supuesto, sucede la transformación. Mientras no está el Espíritu Santo morando en el ser humano, posee el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Porque sabemos bien nosotros que, por ejemplo, hay mundanos que son incrédulos, no son creyentes, pero son excelentes personas. Se comportan incluso a veces mejor que un cristiano, ¿no? Eso, hermanos queridos, hay un montón de testimonios, pero lamentablemente el comportarse bien y ser una persona ética y moralmente irreprensible, si no tiene a Cristo, de nada sirve. Lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Entonces, no es una garantía de decir, bueno, tiene el espíritu humano, el espíritu del mundo, y ya decir que es una persona mala. Lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para saber que tenemos justamente el espíritu? A ver un segundito. ¿Qué? Mi hermano Wilmer, ahí se le abrió el micrófono, a ver si lo puede mutear, por favor. Cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, llegamos a querer únicamente tener las cosas de Dios. Queremos leer la Biblia, queremos estudiar, queremos congregarnos, queremos predicar, queremos contarle a todo el mundo queremos realmente nosotros comentar y contar de que ahora Cristo mora en mí. Mi hermano Wilmer, ¿será posible que mutee su micrófono? A ver, yo de acá no sé qué pasó, no lo puedo mutear tampoco. Bueno. Yo también lo intenté, no puedo. Ajá, algo pasó ahí. Bueno, el espíritu del hombre se va a ocupar, muchas gracias mi hermano querido, el espíritu del hombre se va a ocupar únicamente de las cosas del mundo, no necesariamente tienen que ser cosas malas, ojo. Por ejemplo, vamos a hablar así, una persona que tiene el espíritu del mundo va a hablar, supongamos, de política.
le gusta mucho la política y habla de la política y la política y acá. El que tiene, por ejemplo, amor al fútbol, amor del fútbol, el que ve novela y así. Ese es el espíritu del mundo, es la corriente mundanal que nos arrastra. Puede ser algo totalmente malo, pecaminoso, como puede ser también algo totalmente positivo, no necesariamente malo, ¿no? Pero cuando viene el Espíritu Santo a morar en el cristiano, en el creyente, el Espíritu Santo comienza a ser morada en ese creyente y comienza a tener una nueva vida, ¿no? Y esto es lo que dice justamente acá, porque ahí vemos la omnisciencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Ese es clarísimo el mensaje, ¿no? Ahora viene esta parte. Así tampoco nadie, viene que dice nadie, conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque lógicamente el Espíritu de Dios procede del Padre y procede del Hijo. Justamente ahí, recuerde que no estamos hablando nosotros, que es inferior por eso, ¿no? Bien, versículo 11. Y nosotros, o sea, ya habla de los cristianos, no del mundo, de nosotros los creyentes, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Esto quiere decir, no solamente tenemos el Espíritu del mundo, sino que ahora, que dice acá, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y acá Espíritu, por supuesto, está con mayúscula, ¿no? Ese Espíritu que proviene de Dios es el que a usted ahora le está llevando a la verdad escritural. Es lo que a usted, por ejemplo, le hace comprender lo que estoy hablando. Si usted pone acá, por ejemplo, a una persona que no tiene el Espíritu Santo, no va a poder comprender estas cosas. Se va a aburrir quizás, ¿no? O por ahí capaz que, bueno, presta atención y gracias al Señor se convierte, ¿no? Pero para poder comprender todo este tipo de enseñanza, tiene que tener el Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. De lo contrario, no podríamos comprender lo que usted está comprendiendo ahora. Hagan memoria ustedes, por ejemplo, vamos a hacer memoria un año atrás, o 5 meses atrás, o 6 meses atrás, para no hacerlo tan largo. Usted mira hacia atrás, a ver cómo era mi vida atrás. No estoy hablando de la parte pecaminosa, moral, no. En cuanto a conocimiento. ¿Cómo era mi vida atrás, hace 6 meses atrás, en cuanto a conocimiento de la cosa de Dios? Bueno, no conocía lo que estoy conociendo ahora. ¿Por qué conoces ahora lo que no conocía antes? Porque el Espíritu Santo que mora en vos te está haciendo ver las cosas espirituales y estás comenzando a crecer y a crecer y a crecer. ¿Comprende cómo funciona esto, no? Y el versículo 12 dice, a ver, ya leí ese, ¿no? El versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y mira el 14, yo me entendí un poquito mal la lectura, pero para que entendamos. Mas el hombre natural, ese hombre natural, es el hombre sin Dios. Es el hombre que no nació de nuevo. El hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. ¿Entiende? Por eso es que a veces cuando usted lleva el Evangelio a aquellos que no son hijos de Dios, le van a rechazar. Bueno, a veces le reciben, otros se burlan, le es locura para ellos todas estas cosas, porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso, más le son locura y no las puede entender, porque se han de juzgar espiritualmente. Y acá cuando digo espiritualmente, ¿con qué tenemos que juzgar? Con el Espíritu Santo. No espiritualmente y ya la mente vuela como algo fantástico y místico. No, habla del Espíritu Santo, que es el que a nosotros nos lleva a comprender y a conocer todas las doctrinas, ¿no? En cambio, el espiritual, o sea, el Hijo de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo, es espiritual. Algunos son más espirituales porque conocen más de Biblia, otros recién están comenzando, pero todos son espirituales. Si alguien dice, no, yo no soy espiritual, no sos hijo de Dios entonces. Para ser espiritual
tenés que haber nacido de nuevo y haber recibido el Espíritu Santo. ¿Entienden? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Miren que acá hay un versículo que dice que juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué más dice este versículo? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Sí? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo mora en usted, mora en mí y en todos los creyentes del mundo que han nacido de nuevo. ¿Va comprendiendo? Por lo tanto, entonces, ahí está la omnisciencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas de Dios. Él conoce todas las cosas de Dios. Él sabe todo, el pasado, el presente, el futuro. ¿Entiende, hermanos queridos? Y al morar en nosotros, lógicamente que nos lleva a leer, a estudiar, a ir creciendo, nuestra mente se comienza a expandir más, absorbemos más conocimiento. Cuando absorbemos más conocimiento, ahí nos hacemos espirituales. Y cuando usted absorbe ese conocimiento, se hace más espiritual, lógicamente que ahora usted puede juzgar. ¿Pero qué va a juzgar? ¿Al hermano? No. No es juzgar el pecado. Ay, no. Usted va a juzgar las doctrinas, las enseñanzas, para que nunca más nadie nos engañe. Entonces, cuando un hermano, un pastor, o un siervo, una sierva se pare a predicar, a hablar, usted va a estar escuchando. Amén, gloria a Dios, qué hermosas palabras. Y dijo algo, alto, acá hay algo que la Biblia no enseña. Y ahí usted juzgó. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo y como hemos leído acá al final, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo es el enseñador. Amén. Déjenme hacer un pequeño alto para ya arrancar con la otra parte. Pero antes quiero saludar primeramente a mi hermana María Contreras. ¿Cómo está usted, mi hermana? No, perdón, Eduardo. El hermano Eduardo llegó primero, así que vamos a saludar por orden. Mi hermano Eduardo, bienvenido. Abra su micrófono, saluden un poquito. Si quiere hacer un comentario de lo que estamos diciendo, bienvenido va a ser. Si quiere primero mi hermana Contreras y yo al último, hermano. Dale, mi hermano querido, dale. No sé si me están escuchando o no. A ver, es que lo tengo retildado a mi teléfono. Ay, no sé qué pasó ahora acá. ¿Sí se escucha bien? Bueno. ¿Sí me escuchó? Sí, mi hermano, esperen que tengo que... Si quiere primero mi hermana Contreras, yo al último, no hay problema, hermano. Sí. Hola, ahí está. Me mandó a hacer el rompecabezas. Bueno, mi hermana querida, ven mi hermano querido, ok, no hay ningún problema. Mi hermana María Contreras, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, bendiciones para todos y muchísimas gracias, hermano Eduardo, por la caballerosidad. Bien, con un problemita me cortaron el internet por falta de pago. Bueno, no está muy bien la cosa, pero no desfallecemos, seguimos adelante. Bueno, como mi hija tiene datos, me pasó, así que sabe que tengo las reuniones, así que me pasó, estoy con eso. Eso, pero bien, gracias al Señor. Bien, buenas noches. Amén, mi hermana querida, muchas gracias por ese esfuerzo que está haciendo para estar con nosotros acá. Y bueno, vamos a estar orando porque la verdad que sí, la situación para muchos de nosotros no está muy bien que digamos, ¿no? Así que vamos a orar por esa situación, mi hermana querida, para que, bueno, en algún momento seguramente vas a volver a tener tu internet. Mi hermano Wilber, muchas gracias por estar acá, Dios me lo bendiga. Si quiere hacer un comentario, saluda a los hermanos, con respeto a lo que hemos visto hasta acá, ¿no? Amén. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Como dice nuestra hermana María, cada persona siempre va pasando alguna dificultad en su entorno, en lo personal, familiar. Y eso a veces tal vez no nos permite ingresar, hermanos, pero queremos estar acá. Y siquiera oyendo lo que dicen y si podemos colaborando, hermano, ¿no? Eso es un hermoso tema, la doctrina del Espíritu Santo, lo cual nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes que es el ente divino quien nos ayuda a entender la palabra de Dios y más que todo
a colocarlo por obra. Y Él es el que nos da esa certeza de salvación por medio, nos va revelando en cada epístola la palabra del Señor, para que así nosotros podamos vivir siempre una vida triunfante, entre comillas, siempre con ayuda del Espíritu Santo, hermano. Nada más. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, mi hermano querido. Mi hermana Mari, si quieres saludarnos, hacer una pregunta, comentario. No sé si me escucha. Bienvenido. Sí, mi hermano, te escuchamos perfectamente, hermano. ¿Y se lo escuchó, hermano? Sí, mi hermano A querido. usted lo escuchamos bien, mi amado hermano. El que se le cerró el micrófono es al hermano César. Ahí está, perdón. Gracias por avisarme. Me olvidé yo. No, a usted, hermano Wilber, se le escuchó perfectamente bien. Quédese tranquilo. Yo nomás soy el que me cerré el micrófono acá y no me escuchaban. Mi hermana Mari, si usted quiere abrir su micrófono, saludarnos o hacer alguna pregunta, bienvenido sea mi hermana querida. Blim Blam o Blim Bal, no sé cómo sea la hermana Mari. Mi hermana Mari, saludos. Buenas noches. Dios Buenas bendiga a noches. todos. Bueno, hermano, la verdad, ha sido un día muy de mucho trabajo, por eso no había podido conectarme. Me llegó el agua, se reventó el tubo, ay no, un desastre. Pero aquí estamos para la gloria del Señor, escuchando el mensaje y escuché que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Así es, mi hermana querida. pues, Eso estamos estudiando, la doctrina del Espíritu Santo. Así que, y bueno, mira, ¿no? Todos tenemos inconvenientes y problemas, pero es bueno esto de saber todas estas cosas, bueno, para que estemos orando entre nosotros, por supuesto, y a la misma vez, los que están detrás, por ejemplo, escuchando, los que están abajo escuchando, ven el esfuerzo que hacen los hermanos justamente para estar estudiando esto de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, ¿no? Ahora sí, mi hermano Eduardo, si desea saludarnos bien, abrir su micrófono, así continuamos con la última parte de este discipulado bíblico. Saludos, hermano querido. Un saludo a todos, hermanos. Ahora sí que, pues, hay muchas cosas que igual, la verdad he visto, he comprobado, pero igual, hay situaciones en las cuales, como me decía mi hermano, César, hay veces en las cuales no podemos permitir, ciertas doctrinas, ¿sí? Y yo en lo personal soy de los que toda doctrina que no hable de Jesucristo, ¿sí? Y hable otra cosa, no la puedo aceptar, ¿sí? Porque no puedo aceptar que hablen de otra cosa que no sea Jesucristo, porque me convertiría en anticristo automáticamente, porque de lo que estamos hablando es de Jesucristo, ¿sí? Y eso es lo que siempre ha sido mi lucha con mis hermanos religiosos, independientemente la denominación, ¿sí? Cuando esa denominación niega a Jesucristo, no está predicando el Evangelio de Jesús, ¿sí? Es lo poco o mucho que les puedo compartir, mis hermanos. Excelente aporte, mi hermano Eduardo, siempre con su comentario contundente, corto, contundente, pero sirve, ¿no? Bueno, hermano querido, para los que tienen lapicera, cuaderno, anoten esta otra, vamos a seguir viendo nosotros, seguimos lo que es los atributos divinos que posee el Espíritu Santo, ¿no? Habíamos quedado ya esta última vez justamente en lo que es la omnisciencia, y no me acuerdo si escribimos la omnipresencia, que alguien me compruebe por favor si es que tiene el cuaderno ahí, si es que habíamos quedado en la omnipresencia, se me hace. A ver, el amado de Dios, disculpe una cosa, es el Evangelio de la gracia y otras son, disculpe una cosa, es el Evangelio de la gracia. No entendí muy bien, a ver, el amado de Dios. Bueno, si desea subir, mi hermano querido, suba, hace la pregunta. Y bueno, si podemos responder ahora, le respondemos, ¿sí? Mi hermano querido, alguien por favor me puede confirmar
creo que habíamos quedado en la omnipresencia o la omnisciencia, porque yo anoté un poquito mal acá. Pero de todas maneras, bueno, repasemos también entonces, y si no, anote en su cuaderno, la omnipresencia. Este es otro atributo divino, por supuesto, que posee el Espíritu Santo. Ya hemos visto nosotros la omnipotencia, la omnisciencia, y ahora estamos viendo lo que es la omnipresencia. Si no tuviese este tipo de atributo del Espíritu Santo, entonces lógicamente no sería Dios, pero lo posee, lo tiene. ¿Qué es la omnipresencia? Bueno, anote ahí en su cuaderno, estar presente en todas partes al mismo tiempo. Presta atención, ¿no? Tremendo. Eso solamente lo puede hacer Dios, estar presente en toda parte al mismo tiempo. Alguien también lo explicó, algo así como, por ejemplo, todas las cosas están delante de Él. O sea, nada se le escapa a los ojos de Dios. Eso es justamente la omnipresencia, y el Espíritu Santo posee ese atributo. Por eso decimos que Él es Dios, ¿no? Alguien, por favor, que, bueno, abra paréntesis, escriba ahí el Salmo 139, 7. Salmo 139 y versículo 7. Si alguien lo encontró, que lo lea nomás. Hermano César, perdón, hermano, mire, sí, hermano, acabo de encontrar yo mi apunte. Sí. Ya lo estudiamos, hermano. Estudiamos este es la omnipresencia en el Salmo 139, la omnipotencia, Génesis 1:2, la verdad de verdad, primera de Juan 5:6, y el último era de sabiduría, Isaías 40:13, lo que usted nos hizo anotar. Ok, perfecto. Bueno, entonces, anote abajo, porque esa era mi duda, porque no sabía si había llegado hasta la omnisciencia o la omnipresencia. Gracias, mi hermano Wilber. Ahora sí anota abajo entonces la omnibenevolencia. Ahí está, la omnibenevolencia. Eso sí anote, esa parte no hemos visto entonces nosotros. Ese es otro atributo del Espíritu Santo, ¿sí? Vuelvo a repetir, punto 4 sería entonces la omnibenevolencia, así, la omnibenevolencia, ¿sí? 2 puntos, ser perfectamente bueno. Qué tremendo, ¿no? Ese es un atributo divino, Eso únicamente lo posee Dios, ser perfectamente bueno. Abra paréntesis, Romanos 5:8. Anote ese texto bíblico y vayan buscando, por supuesto. Y el otro es, cierre paréntesis, abra paréntesis de nuevo, Juan 3:16, clásico, ¿no? Romanos 5:8, ahí vemos nosotros la omnibenevolencia, que es ser perfectamente bueno. Ser perfectamente bueno. ¿Quién tiene Romanos 5:8, por favor? Amén. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y bueno, Juan 3:16, que no hace falta que lo leamos porque lo conocemos de memoria, ¿no? Abajo, anota el punto número 5, es la sempiternidad. Así, sempiternidad. Sempiternidad. Este es otro atributo divino que posee justamente el Espíritu Santo. Con esto, hermano querido, usted tranquilamente ya demuestra bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Vuelvo a repetir, sempiternidad. Abra paréntesis, Hebreo 9:14, ¿sí? Si no, copié mal la cita. Hebreo 9:14, y abajo de eso vamos a escribir el significado, ¿sí? El significado de esta sempiternidad. Escriba abajito, significa su eterna presencia. Su eterna presencia y existencia. Vuelvo a repetir, sempiternidad, entre paréntesis, Hebreo 9:14, cierre paréntesis, significa su eterna presencia y existencia.
No es como, por ejemplo, también escuché, hay cada doctrina, hermano querido, que a veces uno no sabe de dónde salen tantas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, había escuchado que el Espíritu Santo, bueno, es como algo creado. No tiene esta sempiternidad que estamos por estudiar acá, que estamos viendo, una presencia y una existencia eterna. ¿Eh? No, fue creado. Y por supuesto que eso no es real. Así es mi hermano. Sem es con la M. Sem, primero, así sem, ¿sí? Piternidad. Eterno, Sem, pi, con la P. siempre, 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 de siempre. Claro, sempiternidad, sí. Sempiternidad. ¿Mm? Bien, escriba entonces, como dije ahí, que alguien vaya buscando ya Hebreo 9:14, pero significa su eterna presencia y existencia es siempre eterno. Así es mi hermano Wilmer, es siempre eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene principio ni tiene fin. ¿Entiende? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener eternidad. O sea, ya tenemos eternidad. A partir del momento que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted ya tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna. Tenemos eternidad. Pero tenemos nosotros un comienzo. Hemos sido creados. Tenemos un comienzo, pero ahora no vamos a tener un fin. Ya tenemos una eternidad. ¿Entiende qué lindo, no? Pero en cambio, Dios no. Dios siempre estuvo, su eterna presencia, su existencia es siempre, Él es eterno y no tiene principio ni fin. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Eso es la sempiternidad. ¿Quién encontró Hebreo 9:14? Que me lo lea, por favor. Amén. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Amén. ¿Cómo dice ahí? ¿El Espíritu qué? ¿Mi hermana? El Espíritu eterno. Ahí está. Espíritu eterno. Así es, mi hermano amado. Espíritu eterno. Bien. Escriba abajo, acá vamos a ver otro punto, ya hemos visto toda esta parte de los atributos divinos. Él posee todos estos atributos igual que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Entienden? Fácil, ¿no? Fácil de entender, ¿no? El que no quiere entender esto, y bueno, ya qué más podemos explicar, lo estamos explicando con la Biblia, con textos bíblicos, no estamos inventando nada. Escriba abajo, por ejemplo, ejerce la soberanía de Dios. Usted ya puede ver, Él tiene atributos de persona, por eso decimos que la tercera persona. Vemos nosotros la deidad del Espíritu Santo. Vimos ahora que Él es llamado Dios, también es llamado Dios por la Biblia. Hemos visto que Él posee atributos divinos y ahora vemos nosotros que Él ejerce soberanía. Y si ejerce soberanía es porque es soberano, porque es Dios. Escriba ahí abajito, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11. Escriba ahí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Y vayan, por supuesto, buscándolo, ¿no? Y el otro texto bíblico, déjeme que lo corrobore porque no sé por qué estoy sospechando que escribí mal acá, ¿verdad? Un segundito. 1 Corintios, ¿dijo? Sí, 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 11, ¿sí? Ahí está, perfecto. Bien. Y el otro versículo es Zacarías, abran paréntesis, Zacarías capítulo 4 y versículo 6, ¿sí? El que tenga 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 11, que me lo lea nada más, por favor. Capítulo 12 y versículo 11 dice: Amén, mi hermana querida. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Amén. ¿Qué estamos viendo ahí? El Espíritu reparte los dones. El Espíritu está repartiendo dones, como Él quiere, como Él quiere. Y cuando Él dice como Él quiere, quiere decir que Él es soberano. Como a Él le parece bien, reparte los dones. Y ahí vemos nosotros esa soberanía de Dios.
El Espíritu Santo es soberano porque es Dios. Y Él hace, en este caso, lo que quiere y reparte los dones como Él quiere. ¿Van comprendiendo? De sencillo. Zacarías 4:6, ¿quién me lo encontró? Si alguien no lo tiene, por favor que lo lea. Hermana Yudimar. Hermana Yudimar capaz que está cosiendo. Como Él quiere. Así es mi hermano Wilben, exactamente como Él quiere. Por eso es soberano. Dice la palabra del Señor, hermano. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está. Muchas gracias, mi hermano William. Ahí tenemos también nosotros otro versículo que habla justamente de esa soberanía, ¿no? Cuando nosotros vemos en el 1 Corintios 12:11, es cuando él está dando esos dones espirituales de una manera soberana. Escriba ahí abajito. Escriba abajo de todo esto que de ejercer soberanía. Perdón. Dando dones espirituales. Escriba ahí usted eso. 1 Corintios 12:11. Dando dones espirituales. Dando dones espirituales de manera soberana, como Él quiere. Dando dones espirituales de manera soberana. Distribuyendo los dones en el cuerpo de Cristo. Eso solamente lo hace Dios. Distribuyendo los dones en el cuerpo de Cristo. Y esto también, por supuesto, nos enseña cuando alguien dice, usted tiene que pedir el don que quiere. No, ¿dónde dice eso? No dice eso. La Biblia no enseña eso, dice otra cosa parecida, pero no es lo que dice eso. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere porque es soberano. ¿Entienden? Ya en otro momento vamos a estudiar bien más profundamente eso, ¿no? Bueno, abajo escriba, abra paréntesis, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Escriba eso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si alguien lo tiene, que lo lea nomás, mi hermano querido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Amén. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Bueno, hija, y cerrá el portón, por favor. Muchas gracias, mi hermano querido. Disculpa que justo llegó mi hija ahí, me estaba avisando algo. Bien, entonces mi hermana Beatriz leyó segunda de Pedro 1:21, que dice lo siguiente, ¿no? Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Entiende? Ahí también vemos justamente esta soberanía. Él ejerce la soberanía. ¿Cómo hablan los hombres? Los antiguos que estuvieron en la profecía, antigua profecía, los apóstoles, ¿cómo usted también está hablando? Porque el Espíritu Santo ejerce soberanía sobre nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo entiende usted las doctrinas que estamos estudiando? Porque usted posee el Espíritu Santo. La soberanía del Espíritu Santo está en usted. Recuerden lo que hemos visto nosotros allá en 1 Corintios también, ¿no? Anote abajo, o ahí nomás al costadito, anote lo siguiente, ¿sí? La palabra de Dios es una obra soberana. Por eso es que, hermano, no podemos negociar la palabra de Dios. No se puede, hermano querido. Por más que yo quiera caerle bien a la persona y congraciarme y agradarle, no podemos. Porque la palabra de Dios es inspiración divina del Espíritu Santo. Es soberana. ¿Entiende por qué es tan
es tan peligroso a veces tratar de congeniar y bueno, está bien, lo vamos a dejar que el amiguito, el hermanito hable así, predique así, porque bueno, ese es su parecer, esa es su opinión, esa es su creencia. No, mi hermano, eso es pecado, eso es blasfemia. Incluso hasta se puede llegar a un punto a creer, a pensar que es la blasfemia del Espíritu Santo, el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque estás torciendo la Escritura. Estás torciendo la Escritura. Y si yo estoy presente, permítame hablar así, si yo estoy presente y veo una persona que viene a traerme Biblia y está torciendo el Evangelio, y yo sé la verdad, ¿cómo me voy a quedar callado? Sabiendo que esa persona está predicándole a un grupo de personas que no conocen todavía bien las doctrinas. Le está engañando. ¿Y yo conociendo me quedo callado? No. ¿Entiende cómo funciona esto? Y no, tampoco se va a poder quedar callado. Yo le aseguro que no va a poder quedarse callado. Porque el Espíritu Santo mora en usted, mi hermano querido. Y eso le va a llevar a tener celo de la palabra, amor de la palabra. Y no va a dejar que el lobo rapaz quiera aprovecharse de las ovejitas. Va a ver, mi hermano, que al comienzo capaz que tenemos miedo, capaz que al comienzo nos da vergüenza, nos da un poquito de miedo, pero va a llegar el momento que la madurez, el peso de su conciencia, el peso del Espíritu Santo, de decirle, escúchame César, está hablando herejía delante tuyo, está hablando herejía y vos sabés que está mintiendo a esa ovejita, y te va a llevar a hablar el Espíritu Santo. Entonces acá también vemos en este texto bíblico claramente que la palabra de Dios es una obra soberana del Espíritu Santo. Escriba ahí, del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una obra soberana del Espíritu Santo, coma, garantizando su autoridad y verdad. Subraye eso, píntelo, no sé cómo va a ser, póngale corazoncito, arcoíris a esta parte. La palabra de Dios es una obra soberana del Espíritu Santo, garantizando su autoridad y verdad. Esa garantía es que a usted le va a permitir enseñar correctamente. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted tiene la soberanía de la autoridad y la verdad de la palabra escrita de Dios. Tremendo, ¿no? Abajito, otro texto bíblico que vamos a ver. Abra paréntesis y escriba ahí Hechos. Hechos capítulo 16. Amén, mis hermanos queridos, mis hermanitos queridos. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Que lo tenga nomás, que me lo lea, por favor, si es tan amable. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Repítame esa última parte. ¿Qué pasó con el Espíritu? ¿Qué hizo el Espíritu? El Espíritu Santo no les dejó. No les dejó. No les dejó. No van a ir. Autoridad total, soberanía total, ¿no? Voy a leer de nuevo la escritura. Hechos 16, versículo 6 al 7, ¿no? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. Mirá vos, ¿no? ¿Quién puede prohibir? Únicamente el Espíritu de Dios, ¿no? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no le dejó. Eso, hermanos queridos, y ya con este texto bíblico cerramos la página acá, porque claramente se ve, mi hermano, que el Espíritu Santo posee esa soberanía absoluta que es la soberanía de Dios. Él dijo no. ¿Qué fue eso? Él dijo no van a pasar, no van a pasar, no van a ir más allá. Amén. ¿Entiende, hermano querido? Bueno, ahí vamos a dejar para después entrar a la última partecita. Yo quiero escucharle un poquito a ustedes si tienen preguntas. ¿Quién se fue? ¿Quién se cayó? No sé quién estaba ahí, no me acuerdo. Hagan preguntas, dudas, comentarios. Mi hermano querido, empezamos allá con la hermana Judimar.
perdón, hermana sierva de Jesucristo, ya la mandé al frente hace rato. Ahora su micrófono. ya. Sierva de Jesucristo. Yo ya te vendí hace rato ya. Ay, maluco. Bueno, no, solamente quería comentar con respecto de que nosotros, ¿verdad? Como creyentes y que ya el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Me hace recordar, hermanos, de que usted hizo mención de que ya nosotros no podemos, ¿verdad? Seguir viviendo en el error, ¿verdad? Y seguir callando la verdad. Yo tengo muchas hermanas que vienen a visitarme, hermanas cristianas, ¿verdad? Hermanas creyentes, y entonces se sientan acá, conversa conmigo, hermana, hágame este vestido, hágame esta falda, y entonces comienzan a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces cuando yo escucho que están hablando del Espíritu Santo y tienen errores, ¿verdad? No me puedo callar, enseguida participo, enseguida, no, hermana, esto no es así, ¿verdad? Cuando anteriormente, que no sabía la doctrina del Espíritu Santo, nos decían, no puede contender la palabra, no puede hablar con el hermanito y juzgarlo, porque eso es juzgar, y no puede pelear. Si la persona está equivocada, déjelo quieto, que algún día el Espíritu Santo los tocará, ¿verdad? Y los hará salir del error, ¿verdad? Pero en el libro de Santiago a nosotros nos dice, ¿verdad? Que Santiago 1:19 nos habla de ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que en nosotros mora el Espíritu Santo, porque si somos hacedores y no, ¿verdad? Si somos oidores y no hacedores, porque aquí nos lo dice en el 22, dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando, ¿verdad? A vosotros mismos. Imagínense, nos engañamos nosotros mismos si no somos hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿verdad? Pero me gusta mucho el 24, porque dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Ve? Imagínense eso, hermano, que nosotros como creyentes no seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Y permitamos que el error es error tras error, ¿verdad? Yo comentaba un video esta mañana con una persona, ¿verdad? De mis nietas. Mis nietas, ellas, como les digo, ellas aplicaban o simulaban el Espíritu Santo en la casa. Se ponían a adorar con un micrófono, me agarraban los rollos de hilo ya vacíos, poníamos una adoración, ¿verdad? Y entonces ellas agarraban ese rollo y se ponían a cantar, y de repente una de ellas salía temblando, y apenas tenían 5 años cuando en ese momento, ¿verdad? Y yo las aplaudía, yo decía, ay, tan bellas mis nietas, tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya ahorita yo no puedo contemplar eso, verlo y quedarme callada, no puedo. ¿Por qué? Porque ya no sería una hacedora de la palabra y ya no tendría yo el Espíritu Santo, porque Él te lleva a toda verdad, ¿verdad? Y como que le digo, a ser celosa de su palabra, ¿verdad? Ya en estos tiempos mis nietas no hacen eso porque creo que ya se les olvidó, ¿verdad? Pero viendo esos videos esta mañana me daba tanta tristeza y me agachaba la cabeza y decía, qué error. Y decía, qué horror, decía yo, ¿verdad? Y me entristecía, yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que nosotros hasta los niños, ¿verdad? Los llevemos a ese error. Y así van creciendo y van siguiendo con ese error y decimos, ¿verdad? Le hacemos creer que es el Espíritu Santo. Pero ya no más, porque aquí la palabra de Dios me enseña en Santiago que si nosotros no somos hacedores de la palabra, ¿verdad? No tenemos el Espíritu Santo. Estamos en un error prácticamente. ¿Por qué? Porque somos
solamente oidores, y no nos importa que esta generación vaya cayendo en el error y que sigan haciendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestras culturas, ¿verdad? A diestra y a siniestra. Entonces, cuando de repente tenemos un adulto ya defendiendo una mentira que le va a costar, ¿verdad? Vamos a decir, no voy a decir la salvación porque no sé ahorita, ¿verdad? Pero le va a costar salir de ese error. Le cuesta, como el hermano César decía hace mucho tiempo, que las personas así les cuesta porque no se dejan enseñar, ¿verdad? No se dejan corregir, no hay humildad, ¿verdad? En ello, y no tiene el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que tratar de hacer todo lo posible de ser hacedores, no quedarnos tranquilos y decir, no puedo juzgarla, no puedo criticarla, no puedo murmurar, no puedo corregirle el error porque es mi hermanita querida y la tengo que suavizar, o porque es mi hija, o porque es mi nieta, o porque es mi abuela, y por lo tanto no la voy a corregir. Pues no, debemos ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Y cada día practicarlas más y siendo transformada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos, como dice el hermano César, predicar, ¿verdad? Y ayudar a aquellas personas, ¿verdad? Que seamos siervos de Jesucristo para poder llevar la misión que Cristo nos encomendó a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, es lo que puedo decir. Discúlpeme. Amén, mi hermana querida. Excelente aportación, comentario, muy bíblico, cristocéntrico, dando texto bíblico, lo argumento. Excelente. Hermanos queridos, hay algo también que dijo acá la hermanita, ¿no? Vieron ustedes que hay un celo que es santo, y eso es producido por el Espíritu Santo, ¿entienden? Y es verdad, a veces a la otra persona le va a parecer como algo chocante lo que hacemos. Ay, pero ¿quién te cree que sos vos? Ahora te suele saberlo todo. No. Si te estoy advirtiendo que lo que estás haciendo está mal, que eso prácticamente raya ya lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, porque recuerden ustedes que también se le atribuye, por ejemplo, la obra de temblar, la obra de hablar en lengua, la obra de vomitar, escupir, revolcarse. Ay, no es que está lleno del Espíritu Santo, no es que es el poder del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta que están rayando lo que es la blasfemia del Espíritu Santo? Y como dice la hermana Judimar, la hermana sierva de Jesucristo, si nosotros estamos llenos de ese Espíritu Santo, nos va a llevar a hablar. ¿Por qué? ¿Porque somos chocantes? ¿Porque lo odiamos? No, porque queremos que esa alma se corrija, queremos que esa alma se dé cuenta que lo que está haciendo no está enseñando la Biblia, y más bien está atribuyendo las obras incluso de Satanás al Espíritu Santo. Por eso es complicado, hermano. Esto, cuando vos te metes profundamente, te das cuenta, hermano querido, que, mira, qué sutil y cochino fue Satanás para meterse dentro de la iglesia cristiana y engañar las mentes de las personas pensando que con temblar, vomitar, hablar en lengua, cosa extraña, es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es lo que estamos viendo. El Evangelio, ¿se acuerdan que hemos leído nosotros? Bueno, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El poder de Dios, el Evangelio. Y eso es lo que ustedes tienen cuando ven esto y comienzan a predicar, comienzan a hablar. Ese es el poder del Evangelio. Mi hermana Beatriz, abra su micrófono, queremos escucharlo un poquito. Sí, tiene usted razón, porque sí es conflictivo, hermano. O sea, yo estoy en una situación bien complicada para mí porque yo necesito congregarme y la verdad es que no puedo seguir donde estoy porque se están haciendo cosas de las que yo no estoy de acuerdo. Y no es que yo no me atreva o no quiera confrontar la situación, pero es bien complicado. No puedo extenderme mucho, pero sí es complicado, así que ya no puedo congregarme más, me quedé sin congregarme, tengo que buscar una iglesia, pero todas las que están cerca de mi casa, de mi colonia, son pentecostales, ¿verdad? Y practican todas esas cosas, es complicado, hermano. Yo tuve un problema
porque estábamos en una reunión y entonces una de las hermanitas comenzó a temblar y a hacer cosas raras, entonces yo la agarré y la quise sacar para para fuera de la puerta y tuve un conflicto bien serio con su familia. Pasaron mucho tiempo, una de ellas es mi vecina y pasó mucho tiempo que es mi vecina y pasa enfrente y quiere asesinarme con la mirada. Justamente por eso, porque estaba haciendo algo así y yo la jalé un poquito para afuera porque era un escándalo y me fue mal con eso, pues. Y el pastor no hizo nada ni lo va a hacer. Y no, como le digo, no puedo extenderme mucho porque es complicado, ¿no? Amén. Pero bueno, Amén. yo creo que esto es mejor quedarme sin congregarme mientras encuentro que seguir en un lugar donde no estoy bien, donde no está bien. Exactamente, mi hermana querida. Bueno, mira, ¿no? Ustedes vean esto, hay testimonio acá. Y no son ustedes la única hermanita que a veces están pasando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el cristianismo real, bíblico, es radical. Ahora ustedes entienden por qué a los primeros cristianos se les perseguía. Se les perseguía. ¿Por qué? Porque iba en contra de la corriente mundanal, iba en contra de la corriente religiosa y filosófica de aquellos tiempos. Por eso a Jesucristo lo consideraban totalmente una persona hostil, una persona peligrosa, porque predicaba algo totalmente diferente a lo que el mundo te enseña. El mundo te enseña a vos y a mí, nos enseñaba, gracias a Dios ya no nos enseña, nos enseñaba, por ejemplo, de que si alguien te hace mal, vos tenés que pagarle con la misma moneda y si es posible doblemente. Si alguien te quiere pegar, vos pegale primero, lastimale vos primero. Eso te enseña el mundo. Mientras Cristo te dice lo contrario. Él te dice bien clarito que si alguien te persigue, si alguien te maldice, vos bendecido. Si alguien realmente quiere hacerte un daño, vos tenés que darle de comer, darle de beber. Todo eso da vuelta a la mentalidad del ser humano. ¿Cómo puede ser si aquel me está sacando el cuero, como decimos acá, está hablando mal de mí, me hizo quedar mal, yo me tengo que vengar? No. Dios te dice a través del Espíritu Santo, mía es la venganza, yo pagaré. Vos perdoná. No, no puedo. ¿Entendés? Por eso, hermano querido, cuando usted vaya con la verdad absoluta, y predique el evangelio, aunque vaya con amor, si esa persona le va a resistir al Espíritu Santo, va a pasar como dice la hermana, la van a odiar. Y ese vituperio, hermano querido, lo recibimos todos los hijos de Dios que amamos su palabra. Pero otros tanto se le van a acercar, le van a agradecer que usted le haya llevado el evangelio, la verdad, y le haya abierto los ojos espirituales. Para la gloria de Dios. Mi hermano Eduardo, abra su micrófono, queremos escucharlo un poquitito, por favor. Ay, mi hermano, así que los escucho, veo pues las situaciones en las cuales pasan, y pues la verdad hay muchas situaciones en las que he visto. Y ¿cómo les explico, mis hermanos? Hubo una ocasión en la cual llegaron discípulos diciendo, mira, hemos visto a ciertas personas pues echar fuera demonios en tu nombre, ¿no? Y se lo prohibimos, ¿sí? Y dice, no se lo prohíban, ¿sí? Porque no hay persona que haga milagros en mi nombre y luego pueda decir mal de mí o hablar mal de mí, ¿sí? A lo que voy, todo aquel, ¿sí? Es como les digo, bueno, he visto mucho que ustedes hablan del Espíritu Santo, ¿sí? Y en unas dicen, es que no hay que llamar al Espíritu Santo porque ya lo tenemos, ¿sí?
Y en otra dicen, y hay que preguntarle al Espíritu Santo. Sí. Sí. Ahora sí que yo en lo personal, sí, en lo que he leído en las Escrituras, en lo que me ha revelado Dios, es que el Espíritu Santo es Jesucristo. Y la manera en la cual yo le llamo es a través de Jesús. Es el Espíritu del Hijo. ¿Sí? Y le llamo por el nombre de Jesucristo a ese Espíritu. ¿Sí? Yo no le llamo, ven, no. Señor Jesús, ven. ¿Sí? Pero yo no le hablo a alguien que está fuera, sino le hablo en mi interior. Porque ese Espíritu está en mí. ¿Sí? Él prometió morar en mí. Si estoy equivocado, me puede corregir mi hermano. Es lo poco o mucho que les puedo compartir, mis hermanos. Bueno, mi hermano querido, muchas gracias. Bueno, ahí hay un inconveniente, mi hermano Eduardo, porque mira, yo entendí esto que vos decís que el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Si nosotros tenemos ese pensamiento o esa teología, le estamos diciendo entonces que está Dios Padre y el Jesucristo, nada más. Y Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Entonces como que no existe la Trinidad ahí, ¿entendés? En cambio, la Trinidad o la doctrina de Dios Trino enseña que el Espíritu Santo es totalmente diferente al Padre y al Hijo, ¿entendés? O sea, son diferentes los tres. Eso es lo que enseña en cuanto a la doctrina de Dios Trino, no que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Yo sí escuché esto. Igual mi hermano Eduardo, no te preocupes, eso lo vamos a estudiar más profundamente, pero dentro de lo que estamos estudiando en esta parte de la Biblia, eso es inaceptable porque nosotros comprendemos que Dios Padre es una persona, Dios Hijo es otra persona y Dios Espíritu Santo es otra persona. No son, bueno, los tres son uno, por supuesto. No es que Jesucristo es el Espíritu Santo o que el nombre del Espíritu Santo sea Jesucristo. Yo no me acuerdo si eso es la unicidad o el unitarismo. Mi hermano Wilber abra su micrófono si quiere apoyarnos un poquito en todo esto. Bienvenido, mi hermano, querido, a su enseñanza. Abra su micrófono. Bueno, miren, hermanos, con todo respeto, siempre es que en la vida espiritual, hermanos, así vamos corrigiendo algunos errores doctrinales, hermanos. Al menos yo me equivoqué mucho por la enseñanza que había recibido en la Pentecostal. Bueno, gracias al Señor, cada año fuimos escudriñando y llegamos a estas grandes verdades doctrinales, hermano. Por ejemplo, respecto a lo que nuestro hermano dice, por ejemplo, hermano, mire, hermano Eduardo, Dios se manifiesta, como usted sabe, sino Dios se manifiesta en tres personas. Esa es la bendita Trinidad, coeternas y coiguales. Ahora, directamente yéndome al grano. El Espíritu Santo, hermano, también es llamado, hermano, se lo llama en la palabra, el Espíritu del Padre también. Se lo llama el Espíritu de Cristo. A ver, hermanito, busque, hermano Cosón, Mateo 10:20. Dele lectura, hermano, por favor. Mateo 10:20, busque. Y hermanos, y otra hermana que me busque, hermanos, Gálatas 4:6. En ahí nos está hablando, hermanos, que al Espíritu Santo se lo llama Mateo 10, el Espíritu del Padre en Mateo 10:20. A ver si alguien le puede dar lectura, hermanos. Amén, mi hermano querido. Mateo 10:20. Sí. Porque, ya lo perdí, acá está. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Como se da cuenta, hermano, ahí nos está diciendo,
Por eso que las tres personas son coeternas y coiguales. Las tres personas obraron en el plan de redención del hombre. A ver, Gálatas, hermanos, ¿quién lo encontró? Capítulo 4, versículo 6. A ver. Dice así la palabra. A ver, 4:6. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, hermanos, el espíritu de Cristo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, amado hermanos, al Espíritu Santo, hermano, cuando, por ejemplo, nosotros damos honra al Padre, estamos dando honra al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nosotros damos alabanza y gloria a Cristo por su labor redentora, hermanos, automáticamente estamos dando gloria al Padre y, hermano, también al Espíritu Santo. Y así, hermano, a las tres personas, cualquier trabajo que nosotros podamos hacer en cualquier cosa en este mundo terrenal, lo hacemos, hermanos, a nombre de los tres, con una excepción, que la obra de redención, quien se humanó, fue la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo. No fue el Padre, ni fue el Espíritu Santo. Fue la segunda persona, el Hijo, que se humanó para morir en la cruz del Calvario por nosotros pecadores, hermanos. Bueno, así que, hermano, en eso, ya con el tiempo, hermano, meditando un poco, lo va a entender, hermano. Si no, porque si no, sería como nuestro hermano César, hermano, estaríamos entrando en una herejía doctrinal. Bueno, hermano, mire, después, tomando en cuenta todas sus acotaciones de ustedes, hermanos, respecto al Espíritu Santo, esto quiero, hermano, un poquito compartir con ustedes, tal vez fuera de lo... Está incluido dentro de lo que estamos estudiando, ¿no? Sí. Pero para que nosotros podamos entender y comprender. Hablando del Espíritu, hermanos, por ejemplo, hay muchos confunden los términos. Por ejemplo, hermanos, miren, ¿qué es la recepción del Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe al Espíritu Santo? Eso se llama la recepción del Espíritu Santo. Eso, hermanos, está en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En ahí dice, hermanos, yo lo parafraseo nomás, hermanos, o alguien quiere leerlo, hermanos. Efesios 1, versículo 13 y versículo 14. A ver, ¿qué dice? Bueno, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es... Amén. Hasta ahí nomás, hermano. Okay. Miren, entonces, ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? Podemos sintetizar al creer en el evangelio. Esa es la recepción del Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo al escuchar el evangelio, al creer, somos sellados. Ahora, hermano, otro aspecto, hermano, por ejemplo, es el bautismo del Espíritu Santo, que es muy diferente. Hermano, cuando nosotros somos bautizados, está, hermanos, la cita en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Hermanos, a ver, hermano César, a ver si puede colaborarme con la lectura. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a entender esto desde que nosotros coloquemos en nuestra cabeza. Cuando hablamos bautismo, tenemos que saber su significado. Es introducir, colocar dentro de. De esa manera vamos a entender. Si no, no vamos a entender. Porque cuando hablamos de bautismo, inmediatamente nuestra cabeza lo relaciona con el bautismo en aguas. No. Bautismo es colocar dentro de, sumergir, etc. A ver, hermano, por favor. Bien, Primera de Corintios, capítulo 12, y el versículo 13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Ya, mire hermanos, en palabras sencillas está diciendo que nosotros fuimos bautizados, fuimos introducidos por el Espíritu Santo, hermanos. ¿A dónde? Al cuerpo de Cristo, hermanos, que es su iglesia. Desde el momento, hermanos, en que nosotros creímos en el Señor, nos arrepentimos y fuimos, hermanos, como dijimos, recibimos el Espíritu Santo, el bautismo, ese mismo momento también, Él nos introduce, el Espíritu Santo, en el cuerpo mundial de Cristo, hermanos. Ese es el bautismo. Ahora ya somos parte de la iglesia mundial. Cuando nos incorpora o sumerge en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Ese es un pequeño apunte que yo pude haber escrito. Y por último, hermano, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Ya? La llenura del Espíritu Santo, hermanos, es, por ejemplo, está en Gálatas capítulo 5. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, son 9, ¿ya, hermanos? Ahora, ¿pero qué es la llenura del Espíritu Santo, hermanos? ¿Ya? Esa es una comunión íntima y perseverante del creyente con el Espíritu Santo para poder recibir poder, hermanos. Eso es estar lleno. En ahí somos loquitos. Hermanos, en ahí nadie nos tapa la boca, hermanos. En ahí, cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, hermanos, como loros estamos hablando, testificando del Señor, donde sea, con quien sea. Y esto, hermanos, miren, tiene una base bíblica. A ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, hermanos, cuando escuchamos la palabra, esta palabra recién escuchamos, en Hechos 2, si no me equivoco, a ver, Hechos 2:4 está, hermano. A ver, dice, cuando descendió el Espíritu Santo, Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos esos que estaban en el aposento alto, esos 120, cuando, hermanos, el Espíritu descendió, fueron llenos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo estaba en ellos y por eso Pedro dio ese discurso, hermano, tan eximio que llevó a 3,000 personas al arrepentimiento. Ahora, hermanos, cuando voy a Hechos 4, capítulo 31, cuando les sueltan de la cárcel a los apóstoles que estaban prisioneros, se presentan allí juntamente ese grupo de hermanos que estaban orando por su liberación. Una vez puestos en libertad, empiezan a orar y dicen acá, pues Señor, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Entonces dicen, no, aquí verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Y hay una oración de ese grupo de hermanos. Mire, hermanos, empiezan a hacer con poder. El versículo 30, capítulo 4, versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ve, hermanos, la llenura del Espíritu nosotros lo podemos recibir muchas veces. ¿De qué va a depender? De nuestra comunión íntima con el Señor, de nuestra obediencia, y así, hermanos, eso es poder de Dios para testificar de su obra redentora. Pero, con esto termino, hermanos, la recepción y el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez, hermanos, una sola vez. Creemos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros hasta que el Señor venga y nos levante allá en el rapto de la iglesia. Hay que tener muy en cuenta estos términos: recepción del Espíritu, bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, que son muy diferentes, hermanos. Así todo lo más, hermano. Gracias. Muchas gracias, mi hermano querido. Yo quisiera hacer acá una acotación cuando en el último versículo que leyó el hermano, porque presten atención, qué tremendo, ¿no? Porque es verdad, claro, si uno lee, por ejemplo, con un corazón, digamos, ya, bueno, preparado, indoctrinado, pensando que lo que es la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo es solamente
los milagros y todas estas cosas. Entonces, claro, quedamos con esa imagen. Pero mira lo que dice acá, porque esta partecita, bueno, el hermano se olvidó de leer, pero mira lo que dice acá, ¿no? 31, estoy en Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló. Bueno, ahí eso, wow, uno ya queda fantástico y ya empieza a alucinar, ¿viste? Pero pará, sigamos leyendo un poquito más. El lugar en el que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Gloria a Dios. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Coma. Y hablaron la palabra de Dios con denuedo, es lo que decía el hermano. Ese es la llenura del Espíritu Santo. Y no por congraciarme, ¿no? Pero ustedes acá pueden ser testigos de las hermanas y los hermanos cuando están hablando y lo vemos, nos damos cuenta, están llenos del Espíritu Santo. Están llenos. ¿Entendés? Y hablan palabra de Dios, dan texto bíblico, son personas que son fehacientemente directas. Y uno puede entender completamente todo eso. La hermana Beatriz dice, sus comentarios acá también son importantes. No sé a qué se refiere, pero bueno. Mi hermana Mari, ¿algún comentario, pregunta, duda con respecto a lo que estamos estudiando? Abra su micrófono, mi hermana querida. Así entramos a la última partecita, que solamente vamos a copiar el título y un par de cosas más y ya nos vamos a despedir porque ya es tardecito. Mi hermana Mari, abra su micrófono. Pregunta, duda, comentarios. Bueno, hermano, tengo dos preguntas o dos dudas. Amén, amén. La primera es sobre una anécdota o algo que me sucedió dentro de mi congregación, ¿verdad? Sí. Era una noche de vigilia y yo al irme de la casa hice una oración y le pedí a Dios, ¿verdad?, que yo quería el don de lengua. Eso fue hace ya algún tiempo, ¿verdad? Pero como yo canto dentro de mi congregación y yo veía que los demás adoradores, ellos hablaban en lengua y la única que no hablaba en lengua era yo, entonces yo decía, oye, yo quiero saber qué es lo que se siente, ¿verdad?, hablar en lengua. Y cuando yo voy a la vigilia, comienza la vigilia, me tocó la apertura y cuestión, y entra un hermano de otra congregación y directo me habla y me dice, tú que pediste hablar en lengua, o sea, me dijo todo lo que ya yo había pedido, ¿me entiendes? Y claro, yo quedo así, yo lo miro y yo como que, ¿me escuchó o qué fue lo que pasó? Digo yo. Entonces me dice, el Espíritu Santo te dice que sueltes la lengua y no tengas miedo, porque en verdad lo que yo sentía era miedo porque no sé lo que es hablar en lengua, no entiendo nada de eso, ¿verdad? Y yo sentía mucho miedo. Entonces yo dije, bueno, listo, ya me repartió el don de lengua, ya en el otro servicio voy a hablar en lengua, porque sí, ya me lo dio. Entonces yo igualito iba asustada, pero ya iba como más confiada porque supuestamente ya el Espíritu Santo me había dado el don, me lo había repartido, ¿verdad? Resulta que nunca logré hablar en lengua, nunca sucedió porque no pasó. Y bueno, yo decía, ¿dónde quedó lo que ese señor dijo? Porque si supuestamente me repartió el don, yo tengo que hablar en lengua. Bueno, esa es una de las anécdotas pues, que recordé ahorita cuando mi mamá estaba hablando y cuando el varón estaba hablando también y me acordé pues de esa anécdota, de eso que me sucedió, que me impactó, obviamente, porque que otra persona sepa lo que tú has pedido es como que raro. Entonces, bueno, la otra cosa es una pregunta. Puede estar una persona, vamos a decir, descarriada, ¿verdad? Puede estar una persona descarriada y tener como que esa conciencia que cuando está haciendo lo malo, algo le hable y le diga, oye, este no es tu lugar, estás haciendo algo malo, ¿qué haces aquí? ¿Verdad? Y tú sentir esa tristeza en el alma de que en realidad esa voz que te habla tiene la razón, no es tu lugar y no deberías estar haciendo lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Pero tú igual no le pones cuidado a la voz que te habla o ese susurro que llega a tu mente que te habla y sigues haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que te habla en ese momento? ¿Es el Espíritu Santo
que si está ahí contigo o es tu mente, tu conciencia, tu remordimiento. Excelente, mi hermana querida. Bueno, primero, déjame decirte gracias al Señor que no estuviste haciendo ese tipo de práctica, ¿no? Porque, lógicamente, ellos al hablar en lengua, en supuestas lenguas, ojo, ojo, acá vamos a entrar en una parte bien oscura en cuanto al tema de este supuesto don de lengua que dicen practicar dentro de algunas congregaciones, ¿no? En algunos casos simplemente es un histerismo, ¿viste? Colectivo, es algo como que, bueno, están todos histéricos, ay, todos gritan y bueno, y comienzan a hacer algunos balbuceos, ¿sí? Porque son balbuceos o son jeringosas, no son idiomas, son balbuceos o jeringosas, en muchos de los casos. Ya vamos a hablar de la otra parte. Por supuesto que eso solamente es, como te digo, una histeria colectiva, o quizás simplemente, bueno, todos están haciendo esto, yo lo voy a hacer porque si no quedo como mal, ¿viste? En otro caso es que te obligan, o te quieren coaccionar. Por ejemplo, a mí me decían, si vos no hablas en lengua, no vas a poder servir en el ministerio del Señor, tenés que tener el bautismo del Espíritu Santo, y te sacan textos bíblicos de acá y por allá y te lo demuestran, ¿no? En teoría. Ahora, después me responde, por supuesto, ¿no? Vos fijate que Hechos capítulo 2, cuando habla de la venida del Espíritu Santo y que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí vemos nosotros que dice que todos hablaron en otras lenguas, ¿sí? Pero cuando vos lees y, por ejemplo, comparás con lo que pasa en tu congregación o en otras congregaciones, la verdad, sin el Espíritu Santo. Bueno, es lo que te decía yo. Entonces, vos comparas, por ejemplo, lo que practican en estos lugares con lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, te voy a leer Hechos capítulo 2, después léelo tranquilo en tu casa, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud, estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí está la clave. Eran su propia lengua. Sigamos leyendo un poquito más. El versículo 8. Entonces, el versículo 8 dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Ya hay otro dato. O sea, estos eran idiomas, porque dice en sus propias lenguas, o sea, en otro idioma. Y después acá dice bien clarito, ¿cómo pues nosotros le hablamos hablar cada en nuestras lenguas? Ya te voy a explicar por qué dicen esto. Que hemos nacido, o sea, eran idiomas conocidos. Seguimos leyendo nosotros el versículo 9, léelo, ahí están los idiomas, en lo que estas personas de Hechos capítulo 2, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la tierra a morar en los creyentes, comenzaban a hablar. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, parte de Libia, que están más allá de Cirene, y romanos, extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Cómo dice? Versículo 11. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa maravilla de Dios es el Evangelio. Pregunta. ¿Acaso cuando están dentro de esta congregación y están simplemente haciendo no me estoy burlando, estoy tratando de imitar lo que hacen, o están con un balbuceo o cosa extraña, ¿es un idioma conocido? No. Y en otro caso se han escuchado lenguas extrañas y que llaman que son lenguas angelicales, que por supuesto en otro momento vamos a hablar de ese tema para no hacer extenso esto. Pero esas lenguas angelicales no son de Dios, son lenguas demoníacas. Porque ha pasado en estos lugares, lamentablemente, que también se han hablado en lenguas demoníacas. Una práctica que no es exclusiva del supuesto cristianismo pentecostal. También lo han practicado y lo practican, por ejemplo, los hindúes. También lo practican otros tantos por allá, por la parte de el hindosismo. También están los que ya hemos visto acá una vez, el espíritu de Kundalini. Y todo esto, incluso hasta los católicos hablan en lengua, algunos falsos llamados testigos de Jehová y mormones. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo supuestamente ande por esos lugares hablando en ese supuesto don de lengua? No, mi hermano. Bueno,
da gracias a Dios. En otro momento mi hermana vamos a hablar más profundamente de esto. Ya hemos estudiado todo esto también, pero igual yo sé que vos sos nuevas. En algún momento podemos charlar más tranquilamente de esto, pero da gracias a Dios que nunca hablaste en eso. No fuiste influenciada por este tema. Ahora, tu pregunta y tu duda, ¿cómo puede ser que ese te haya profetizado o te haya adivinado? Eso es lo mejor, te haya adivinado. Estaba buscando acá, capaz que hermano Will me puede ayudar o alguien por ahí que me ayude. No pude encontrar el versículo donde el apóstol Pablo le estaba reclamando a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Ella estaba diciendo, lo veía al apóstol Pablo y decía, estos son los hijos del Dios Altísimo, siervos de Dios viviente. ¿Y cómo sabía? Porque tenía un espíritu de adivinación. Eso existe y está muchas veces dentro de estos lugares. Un espíritu de adivinación. Por eso a veces parecen como que ellos profetizan y aciertan. ¿Entendés? Eso es demoníaco, hermano. Gloria a Dios que no pudiste conversar. Ahora la otra pregunta, en cuanto, por ejemplo, si vos estás haciendo algo malo y de repente, yo no sé si vos sentís una voz audible o es tu conciencia hablando a vos. Vos tenés que saber que el Espíritu Santo hoy no se comunica de manera audible. Él no va a estar susurrándote al oído. Ojo, el que te susurra es otro espíritu. Ojo. El Espíritu Santo solamente va a operar en vos, en tu vida, a través de esto que está acá. A ver, acá, la Biblia. Porque 2 Timoteo 3:16, si no me equivoco, o 1 Timoteo 3:16 dice bien clarito, ¿no?, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en toda buena obra. La palabra de Dios, nada más. Porque si nosotros esperásemos hoy que el Espíritu Santo de Dios nos susurre o hable en nuestra cabeza, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Ya el Espíritu Santo ha cerrado el canon sagrado y ya no hay más nuevas revelaciones. Ahora, ¿qué puede haber pasado con vos? Bueno, quizás tu misma conciencia, y por qué no también el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. Pero, vuelvo a repetir, no está operando de esa manera. Espero que te hayan servido la respuesta. En otro momento podemos estudiar más profundamente todo esto, ¿sí? Bueno, hermanos queridos, sí, ¿me permite brevecito, hermano? Adelante, mi hermano querido, con mucho gusto. Mire, hermanita, a su pregunta, voy a ser breve. Léase lo que dice 1 Corintios capítulo 14, todo el capítulo. En ahí el apóstol Pablo está diciendo cuándo, cómo, quiénes, y si se puede, cuándo, y si no se puede, cuándo. En ahí está regulando el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, todo ese ejercicio de las lenguas. Y por eso mismo, hermanos, mire, solamente es un pasaje, en 1 Corintios 12, allá cuando está el apóstol Pablo, se hace una pregunta al ver toda esta clase de, ¿cómo se llama? Esta clase de problemas que había allí en la iglesia de Corinto. Dice, ¿son todos apóstoles? Se está refiriendo a los miembros de una iglesia local allá en Corinto. Dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. Ahora dice, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Por eso en 1 Corintios 14 es tajante el apóstol Pablo, dice, hablen lenguas, 1, 2, a lo máximo 3, pero cada uno en su turno. Pero si no hay intérprete, callen en la iglesia y oren de callado a Dios, está diciendo. Porque, hermano, el que habla lenguas no habla con los hombres, habla con Dios, amada hermana. Pero eso, como el hermano dice, eso es un estudio aparte, podemos hacer eso, hermano. Y por último, hermana, mire, haz otra pregunta. Por ejemplo, cuando una hermana o un hermano, como usted contaba, comete todas esas cosas y dice, esto es, ¿quién le dice? Hermano, cuando nosotros, como he explicado, creemos
el Espíritu Santo hace su tabernáculo, su casa, su morada en cada uno de nosotros. Bueno, cuando hay pecado, hermanos, en San Juan 14, no, San Juan 16, 8, el Señor Jesucristo ya estaba diciendo cuál era la función del Espíritu Santo. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio, dice hermano, ¿ya? Entonces, esa iba a ser la labor del Espíritu Santo. El Señor Jesús lo está diciendo. Ahora, hermanos, a ver, mire, hermanos, con esto termino. Ahora, en la práctica, cuando había esta clase de pecados allí en Corinto, hermanos, cuando había esta clase de pecados allá en Corinto, mire, ¿cuál es la labor? ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto al pecado y al Espíritu Santo? En 1 Corintios 6, dice, a ver, desde aquí nomás ya, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora dice, mire, es lo que tiene que entender, hermano. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de nuestro Señor. Glorificad, respetad, honrad. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando un hermano, una hermana peca, decimos, el Espíritu me ha redarguido. Pero ¿cómo? Unos decimos, el Espíritu me ha dicho, me ha hablado. Amén. Pero ¿cómo nos habla? Por su palabra. Aquí me está hablando el Espíritu. Si yo fornico, hermano, estás atentando contra la deidad. Estás teniendo por inmunda la sangre del pacto, del nuevo pacto que es nuestro Señor. Así nos habla el Señor. Tenemos que conocer su escritura. Y durante toda su escritura, y más que todo en el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos el ministerio del Espíritu Santo en toda su plenitud y potencial. Amada hermana, lea 1 Corintios 14, perdón. 1 Corintios 14, hermano. Bueno, bendiciones, hermanos. Muchas gracias, mi hermano querido. Muy lindo lo aporte que hace, hermano. Bueno, hay que entender, como estamos diciendo, el tema de las lenguas. Bueno, acá en 1 Corintios, capítulo 14, 13, 14, 12, 13, 14 creo que es, hay un problema grande justamente ahí en la iglesia de los Corintios. Y estaban regulando, como dice el hermano Wilber, porque era un desastre, ¿sí? Pero recordemos, las lenguas en la Biblia eran idiomas conocidos. Esto quería acotar. ¿Por qué en Hechos hablaban de diferentes idiomas? Porque todos eran israelitas que habían sido esparcidos en la dispensión, en la diáspora. Ellos fueron todos esparcidos por todas partes del mundo conocido y lógicamente pasaron generaciones y los que nacieron allá en Egipto hablaban el idioma de los egipcios, pero eran israelitas, judíos. Los que nacieron en Capadocia hablaban en otro idioma, los que nacieron allá en Frigia, en Siria, en Panfilia, todos ellos hablaban en otro idioma, pero eran israelitas. Y el Espíritu Santo tuvo que usar justamente este don, digamos, sobrenatural, llegando por primera vez el Espíritu Santo, y lo usó donde en Pentecostés, una fiesta importantísima para los israelitas. Sí, mi hermana querida, ahora te habilito, dale. Una fiesta muy importante para los israelitas, donde todos los israelitas de diferentes partes del mundo conocido hablaban diferentes idiomas. Todos se congregaban en ese lugar y entonces por eso el Espíritu Santo aprovechó y le repartió los dones, en este caso el don de lengua, y comenzaron ellos a hablar en idiomas conocidos. Por eso se preguntaban ellos, ¿y estos quiénes son que hablan en la lengua en la que yo he nacido? Decían, eran judíos que tenían que escuchar el Evangelio en su propia lengua, que es muy diferente a lo que hacen hoy en día de tal sarasasasasa y no sé cuánta cosa más, que eso no es ninguna lengua. Mi hermana Beatriz tiene una pregunta. Sí, mi hermana quería agarrar más. Sí, tengo una pregunta porque, por ejemplo, cuando
hacemos algo que no está bien. No es que nos hable el Espíritu Santo al oído, no es, Dios mío, bueno, no es que el gato me botó un florero. No es que el Espíritu Santo nos hable al oído, pero por ejemplo, yo hago algo que no estuvo bien y en el mismo momento me siento mal, me siento inquieta, pienso en mi cabeza, estuvo mal eso que hice, tengo que corregirlo, tengo que pedir perdón. Entonces, si esto no es redarguir, entonces ¿cómo le llamamos? No, a ver, perdón. Ahí está. No, lógicamente, lógicamente que eso es redarguir, ¿entendés? Como dijo el hermano Wilmer, perdón, como dijo el hermano Wilmer, y la escritura dice así, somos redarguidos, como leyó ahí en Juan, capítulo 14, creo que si no me equivoco. ¿Entendés? El Espíritu Santo, el trabajo que ya lo muestro yo también en la clase anterior, Él va a venir a convencerte de pecado, ¿entendés? Bueno, es que, perdón. Sí. Entonces yo mal entendí, porque entendí que hermano Wilber decía que nunca nos iba que nunca nos iba a hablar en nuestra mente. O sea, no recuerdo exactamente las palabras que usó, pero me hizo pensar que entonces cuando yo me sentía mal porque había hecho algo, no era el Espíritu Santo el que me estaba redarguyendo y me dio duda. Entonces yo lo entendí mal. Hermanita, perdone. Hermana, perdone. Mire, esa es la labor del Espíritu Santo. Me ha entendido mal, hermana.